Vamos a ir al libro de Mateo porque vamos a seguir con lo que hemos empezado hoy. Gloria a Dios porque es oportuno, porque es necesario, porque estamos viviendo tiempos muy difíciles, muy complicados. Gloria al Señor. Quiero que vayamos al Evangelio de Mateo capítulo 21 y por favor quiero que lean la Biblia. Y voy a repetir hoy. Yo veo a alguien distraído, yo veo a alguien en el cuchicheo, yo veo a alguien en otra cosa. Gloria al Señor. Lo voy a invitar a que pase aquí adelante y nos cuente a todos los que estamos en la iglesia hoy, a los que están en la transmisión en vivo, que nos cuente, de repente ha recibido una revelación hoy día y no puede evitar el comentárselo al hermano del costado. Puede ser, hermano, y cómo nos vamos a perder tan grande bendición. Imagínese usted, una revelación aquí. ¿Ya? Por favor. Amén. Entonces, Mateo capítulo 21, versículo 12, versículo 13, hay un título allí que dice purificación del templo. Y dice así: entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que bendigas esta palabra. Ayúdame, Padre hermoso, a explicarla, Señor. Dame esa capacidad de explicarla. Dame ese entendimiento, Señor, para poder exponerla tal y como tú quieres que se exponga. Y finalmente, danos a todos los que estamos aquí y a la gente que está en sus hogares observando, Dios mío, este mensaje también. Dios, danos la determinación de poner por obra todo consejo que tú nos pongas. Estamos, Dios mío, dispuestos en tus manos, mi Dios, como barro en la mesa del alfarero para que tú hagas lo que tengas que hacer con nosotros. Amén, gloria a Dios. Tomen asiento los que están en pie, gloria a Dios. Voy a mencionar brevemente algunas cosas que dijimos ayer y luego vamos a continuar con algunas cosas que no se dijo, algunas recomendaciones prácticas, algunas cosas que yo creo que nos van a servir a todos los que estamos aquí e incluso a la gente que está allí observando esta palabra en sus hogares. Lo primero que dijimos ayer fue esto: es que si nosotros pensamos que Dios al Señor no le importa lo que pasa en su casa, estamos completamente equivocados. Hace algunos días hemos predicado, y ya está ahí en el YouTube el mensaje completo para que usted lo pueda ver, la prédica, la importancia de la iglesia local. Y hemos hablado bastante acerca del tema, así que yo creo que si usted se da un tiempito para observarlo, le va a servir mucho, digo yo, a la gente que está en sus hogares, porque ustedes han estado aquí. Y cuando hablábamos de la iglesia local, entendíamos que la Biblia no está hablando de un edificio hecho por manos de hombres. En el Antiguo Testamento sí, la referencia con respecto al tabernáculo o templo, si usted quiere, la alusión sí tiene que ver con un edificio hecho por obras, hecho por mano de hombres. Por eso que incluso David habla acerca de las piedras y el material, de dónde vino la madera y todo lo que se utilizó en su edificación. Pero la Biblia en el Nuevo Testamento ya la implicancia, el concepto que predomina con respecto a templo o casa de Dios o iglesia tiene que ver con nosotros. Dice piedras vivas, hablando de nosotros. Dice la Escritura, cuando Pedro había sido capturado, dijo: y la iglesia hacía oración sin cesar por él. Entonces, ¿qué? ¿La roca, la piedra era lo que oraba por Pedro? No, eran los hermanos. Y a los hermanos le llama la iglesia. Amén, la iglesia. Entonces, nosotros somos la iglesia, nosotros somos la casa de Dios, en ese sentido figurado, en ese concepto que nosotros encontramos. Entonces, ahora vamos a retroceder un poco, haciendo esta atigencia, haciendo este aporte. Vamos a decir lo siguiente: el Señor está interesado en lo que ocurre en su casa, por supuesto, por supuesto. Por eso nosotros mencionábamos en ese mensaje la importancia de la iglesia local. Decíamos que no es tan fácil como que aquí nosotros brincamos de iglesia en iglesia y hacemos cosas deshonestas y no pasó nada. O sea, entonces no es tan fácil como que a Dios no le importa. Hoy día yo quiero explicarles un poco acerca qué significa cuando la Biblia dice cueva de ladrones.
Recordemos que la purificación del templo se dio 2 veces. La primera fue cuando Jesús inicia su ministerio y la otra fue ya Jesús en Jerusalén, ya camino al Calvario, ya próximo a ser crucificado. Y en esta ocasión, cuando nosotros leemos Mateo, dice cueva de ladrones. Ahora, la primera alusión que puede venir a nosotros cuando se habla de cueva de ladrones, podemos pensar en la cueva de Adulán, ¿no? Y todos los que tenían problemas, etcétera, gente con requisitorías, si tú quieres, fueron a meterse allá. Y gloria a Dios que encontraron allí a un hombre de Dios, a David, que luego transformó sus vidas. Pero cuando la Biblia habla de la casa de Dios como cueva de ladrones, no está hablando de un lugar donde había un David. Está hablando de un lugar donde llegaba gente deshonesta para involucrarse con gente más deshonesta que los que llegaban todavía. Cueva de ladrones. Ahora, yo le digo una cosa, y por eso es que yo, hermano, estoy en ese contexto hoy. ¿No le duele a usted el descrédito que hay en la iglesia de Dios en este tiempo? ¿No le duele? ¿Usted no se siente afectado? Sin mencionar nombres, sin mencionar capítulos oscuros de nuestra historia, pero que yo sé que usted a su mente vendrán algunos recuerdos de escándalos, por ejemplo, que han ocurrido en nuestro país. Pero aquí en nuestro país, cuando hemos tenido escándalos de índole sexual, moral, por ejemplo, dentro de algunos líderes religiosos, y cuando nosotros hemos ido al mercado a hacer las compras, hemos ido a algún lado, hermano, a hacer alguna compra, te fuiste al mercado a comprar tus papas, y entonces la casera te dijo, oiga, ¿y se ha visto la noticia de fulano de tal, no? Mire, pastor y conocido, y mire qué inmoral que era. Tú no has sentido vergüenza, tú no has sentido vergüenza ajena, no has sentido dolor, no te has sentido afectado. Yo sí. Porque la gente allá afuera, cuando alguien que se identifica con la iglesia hace algo malo, la gente no hace discriminación. La gente nos mete a todos en el mismo saco, en el mismo costal. La gente dice, mírame, así son los pastores. La gente dice, así son los hermanos. La gente nos mete a todos en el mismo costal. Entonces yo te pregunto hoy, ¿a ti no te duele, no te da, hermano, alguna repugnancia cuando alguien que se identifica con la iglesia cristiana hace algo deshonesto? Por supuesto que sí, de alguna u otra manera, amén. Yo he visto, hermano, que a veces hasta nos hemos enojado en el mercado, porque la gente sale de la crítica a la burla, a la mofa. Y eso es algo que lastima a la iglesia. Entonces nosotros tenemos que reconocer que hay elementos tangibles que están trayendo descrédito a la iglesia de Dios, que nosotros no lo podemos negar. No podemos tapar el sol con un dedo. Sí hay gente que está haciendo las cosas mal. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17, dice esto: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Es tiempo. El juicio va a comenzar por nosotros. A nosotros se nos va a pedir cuenta de cómo andamos. A ver, yo te lo quiero plantear de esta forma porque hay que personalizar el mensaje. Porque hay cosas que lo podemos ver de manera genérica, pero hay asuntos que nosotros tenemos que tomar de manera individual, de manera personal. Y la pregunta que yo te voy a formular hoy es sencilla. Porque cada uno de nosotros tiene influencia, algunos grande influencia, otros menor influencia, pero todos aquí de una u de otra manera ejercemos influencia. Por ejemplo, ejercemos influencia dentro de nuestra familia. La gente de nuestra familia, por ejemplo, que no conoce a Cristo, que no conoce la palabra de Dios. Luego tenemos a nuestros compañeros, a nuestros amigos. Si usted está estudiando, la gente, sus compañeros de aula, los compañeros del colegio, los compañeros de la universidad. La gente que trabaja contigo, la gente que te conoce. Entonces, tenemos un círculo de influencia. Tenemos un grupo de personas que está atento a nuestras acciones y todo lo que hacemos. Ahora, imagínate qué ocurre. Que en ese círculo de influencia, tú también ejerces la imagen de Cristo. Ahora yo te hago la pregunta. ¿Estás reflejando la imagen de Cristo ahí en tu círculo de influencia? Es decir, si esa gente que te observa tuviese que definir al cristiano por lo que ve en ti, lo que saldría de la boca de ellos, ¿sería algo bueno? ¿Sería algo positivo? ¿O la gente se reiría?
Yo la vez pasada lo dije, no, ¿qué pasaría si podemos ir a los centros de trabajo? ¿Qué pasaría si vamos a conversar con los vecinos de la gente que viene a la iglesia? ¿Qué nos dirían ellos? Nos dirían, no, es Fermín, no, es una persona que aquí nunca ha tenido un escándalo con nadie, nunca ha estado metido en chismes, nunca ha estado metido en cosas feas, es un buen vecino. Acá cuando alguien se ha enfermado, él ha organizado polladas, ha organizado cosas para ayudar. Es un hombre que sí, yo creo que él sí es cristiano. Pero usted, la pregunta va para usted, si fuésemos a hablar con sus vecinos, si fuésemos a hablar con tus amigos. Hoy día, antes de empezar con el mensaje, yo le decía, ¿y qué si pudiésemos meternos al celular del pastor y ver qué cosa es lo que mira en el YouTube, qué conversaciones tiene con la gente, si se mete a las redes en modo incógnito? Porque estamos viviendo tiempo así de tanta falsedad, hermano. Gente que se esconde detrás del estado de incógnito, gente que no quiere, ponen en su WhatsApp para que no vean si leyó o no leyó, si vio o no vio. Gente que se esconde detrás de otra apariencia. A ver ustedes, santo Dios, ahora vamos aquí a coger hígados, riñones, páncreas y no sé qué más. Hoy día de tantos filtros, ¿no? Que usted ve a una persona en las redes y usted dice, pero aquí está el nombre, pero no es la persona. Sí, sí es la persona, solamente que se aplicó 20 filtros allí. Se quitó las patas de gallo, se cambió de color. Se puso ojos celestes, es rubio, porque estamos viviendo tiempo de tanta falsedad, hermano. Estamos viviendo tiempo donde la verdad ofende. A nadie quiere que le digan la verdad. Todos buscan que lo engríen. Y este tipo de cosas, cuando nosotros desconocemos que como casa de Dios, y no estoy hablando del nombre de nuestra iglesia o de nosotros como iglesia, estoy hablando de la casa de Dios de manera general, la iglesia universal, expresada a través de diferentes iglesias locales. Dice que nosotros vamos a ser juzgados primero. Por eso yo te digo, ¿estás reflejando a Cristo? ¿Podríamos ver a Cristo a través de tu vida? ¿Qué comentario daría la gente acerca de tu cristianismo? ¿Estás predicando a Cristo? ¿Podemos ver a Cristo a través de tu vida? Porque hoy día, lamentablemente, muchos líderes están llamándole a la cobardía tolerancia. Y nos hemos olvidado que una de las observaciones que el Espíritu hace en la iglesia del Apocalipsis dice: toleras que esa mujer Jezabel seduzca a mi siervo. Toleras la inmoralidad dentro de la iglesia. Pero aplícalo tú como padre. El Señor también te va a decir: yo tengo contra ti que tú toleras en tu casa esto. Tú lo toleras. Entonces nosotros, lo que en realidad ocurre es que somos cobardes. Queremos evitar el conflicto. Queremos evitar el ofender, el herir a nuestras princesitas, a nuestros papuchitos. Y entonces no queremos exhortar a nuestros hijos, no les queremos llamar la atención, no queremos corregirlos a que vivan una vida santa. Y entonces caemos en aquello que le llamamos tolerancia, cuando en realidad es cobardía. Y así hemos caído, así es como se ha ido cayendo en descrédito la iglesia, cayendo en la ambigüedad. No queremos llamar a las cosas por su nombre. Al adulterio le llamamos desliz, equivocación, error. La Biblia al adulterio le llama adulterio. La Biblia a la fornicación le llama fornicación y nos da indicaciones con respecto a ese pecado. Ahora, cualquiera de nosotros puede pecar, cualquiera de nosotros puede cometer cualquiera de esas barbaridades. Pero ¿sabes cuál es el problema que está trayendo la tolerancia y la ambigüedad? Es que pasamos las cosas por agüita tibia. Y apañamos. Y los pastores y los líderes no podemos hacer eso. Es importante cuando una persona se equivoca, la actitud, confesar. Confesar y no echarle la culpa a todo. Le echamos la culpa a todo el mundo. Los muchachos dicen: no es que el mundo, no es que el diablo, es que mis hormonas, es que la pornografía, es que las redes. Pero no dicen mi imprudencia, mi desobediencia. Lo que pasa es que me la daba de saberlo todo. Porque los muchachos,
Hermano, los muchachos, ellos creen que lo saben todo. ¿Qué es Superman y qué es Superman? Superman les queda como chancay de a 20. Ellos lo pueden todo. Y ese es el problema. Sí, hay gente que cae en pecado. Sí, yo conozco a muchos. Pero gloria a Dios que así como he visto a algunos endurecerse, así como he visto a otros que cuando les enrozan su pecado, lo único que hacen es largarse a otra iglesia, he conocido a otros que se humillan, que lloran, que piden perdón, que dicen, pastor, quiero ser restaurado. Pastor, que Dios me perdone, perdóneme usted. Vamos a empezar de nuevo, pastor, gloria a Dios. Pero hay otra gente, no, hermano, brincan y se van a otro lado y se van a otro lado. Y eso es lo que está trayendo descrédito para la iglesia. La palabra del Señor dice que su casa tiene que ser llamada casa de oración. Amén. Gloria a Dios. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Que su casa tiene que ser llamada casa de oración. Y eso, ¿saben lo que significa casa de oración? Significa un lugar donde hay comunión con Él. Significa un lugar donde hay una relación con Él. Eso es lo que significa. Significa un lugar, hermano, donde Dios está. Por eso es que el Señor dice, el Señor Jesucristo hablando dice, mi casa, mi casa. Y eso es lo primero que a nosotros nos tiene que golpear. Eso es lo primero que a nosotros nos tiene que venir a la cabeza. Que cuando yo vengo a la casa de Dios, yo no estoy viniendo a cualquier lugar. Lo que le tiene que venir a la cabeza de los pastores que Dios ha puesto es que no es mi casa, que una iglesia, que una congregación no es un pretexto para que yo busque fama, para que yo busque likes, para que yo busque adeptos para mí mismo. El Señor le dijo a los fariseos, ustedes en lugar de ganar adeptos para mí, ustedes están haciendo prosélitos para ustedes mismos. Y hay mucha gente que hace eso, hay mucha gente que está desesperada, preocupada, porque los miren como los pastores más bondadosos, como los más comprensivos. No importa si están mandando las almas al infierno. Y eso no puede ser así. Jesús lo dijo bien claro, dijo, mi casa, en mi casa. Yo ayer explicaba esto y usaba una figura muy sencilla porque creo que todos hemos pasado por esa experiencia. Cada uno de nosotros tiene su casa. Y aunque no sea casa propia, todos aquí tenemos un espacio que ocupamos. Y donde, por ejemplo, hemos acomodado las cosas y hemos ordenado las cosas de tal forma que a nosotros nos funciona. No, yo decía ayer, hay gente, por ejemplo, que en un rincón ha puesto un rollo de papel toalla y tú dices, ay, pero ¿y por qué ha puesto ahí? Pues él sabrá por qué lo puso. Hay gente que en sus casas pone ciertas cosas, ellos sabrán por qué lo pusieron allí. Ellos son dueños de ese espacio, ellos habitan ese espacio y ellos lo han acomodado de la mejor forma, de la mejor manera. Yo preguntaba ayer, ¿cuántos de nosotros en algún momento hemos ido a casa ajena? Todos. Y si usted nunca ha ido a casa ajena, déjeme darle una noticia. Hoy día usted está en casa ajena, esta es la casa de Dios. Porque puede ser, pobrecito aquí, que alguien nunca fue a casa ajena. No, vamos a hacer acá, ¿no? Nunca fue a casa ajena. Bueno, hoy día estás en casa ajena. Y te pregunto, ¿tú vas a una casa ajena a hacer lo que te da la gana? En tu casa de repente te tiras en el mueble, de repente jalas una silla, qué sé yo, y algunos ponen hasta los pies encima de la mesa. Cuando tú estás en tu casa, tú te metes a cualquier habitación, te echas en la cama. ¿Tú puedes hacer eso en una casa ajena? Yo podría ir, por ejemplo, a la casa de Pedrito y meterme a la cocina a destapar las ollas. Yo podría ir y treparme a su habitación y tirarme en su cama y prender su televisión. No podría hacerlo, no podría hacer eso ni con él ni con nadie de ustedes, porque yo tengo que respetar un lugar que es ajeno, que es privado. Y si a mí me invitan y me abren la puerta, bien, y si no lo hacen, gloria a Dios. Pero yo no puedo ir y desenvolverme en una casa ajena como lo haría naturalmente y libremente en mi casa, en mi propiedad. Y lo que el Señor quiere aquí, cuando hace la exhortación, le dice, mi casa. Y Él está renegando, y Él está diciendo, ¿qué están haciendo con mi casa? ¿En qué han convertido mi casa? Isaías 56, por favor, quiero que lo leamos.
Es importante que leamos la palabra de Dios para que usted pueda notar que lo que aquí enseñamos tiene asidero bíblico, tiene sustento bíblico. Luego más adelante vamos a leer varios versículos que se prestan para mucha interpretación, pero son, hermanos, son tan contundentes que yo voy a procurar hacer las menores aplicaciones posibles. Pero mire lo que dice, gloria a Dios, 56 Isaías, versículo del 1 al 7, dice: así dijo Jehová, guardad derecho y haced justicia, porque cerca está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. Y el extranjero que sigue a Jehová, no hable diciendo: me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga el eunuco: he aquí yo soy árbol seco, porque así dijo Jehová a los eunucos: que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. Yo les daré lugar en mi casa, dentro de mis muros, y nombre mejor que el de ellos e hijas, nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Y los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto. Mire lo primero que nosotros encontramos aquí, que su casa es un lugar de adoración, es un lugar de comunión con Él. Amén. Es un lugar donde los cristianos venimos a consagrarnos. Es un lugar, por lo tanto, donde nosotros tenemos que entrar con total reverencia. Ayer hablamos de la reverencia. Yo no voy a repetir lo que dije ayer. Pero sí le digo, cuando uno viene a este lugar, uno tiene que entender que es un lugar reverente. Si los musulmanes entran, hermano, calladitos y hasta sin zapatos entran, y lo primero que hacen es se postran cara al suelo. Yo digo, si esa gente puede expresar tal devoción y tal reverencia a un Dios vano, ¿cuánto más nosotros que nos jactamos y nos ufanamos de tener a un Dios real, de tener al Dios verdadero? Pero no es lo que se ve. Yo sé que la gente que quizás vea estas prédicas por el internet dirán: ay, ese pastor es anticuado, ay, ese pastor está con la mentalidad ortodoxa y qué sé yo. Señores, la palabra de Dios no pasa de moda. La palabra de Dios no puede ser moldeada. La palabra de Dios no puede ser cambiada. Yo sí le digo con total contundencia, yo difiero mucho de aquellos que piensan, y lo digo con total respeto, yo difiero mucho de aquella gente que se empecina, que se obsesiona por convertir la casa de Dios en un gran teatro, en convertir la casa de Dios como en las sedes, en las instalaciones de un club donde la gente venga y se sienta cómoda. Donde mientras se está predicando o mientras se está alabando, la gente puede comerse un quequito, puede tomarse una gaseosa y la gente puede estar haciendo cualquier clase de desorden. Yo difiero de eso. Pero algunos dicen: no, es que tenemos que acomodarnos. Es que la mentalidad de la gente ahora, por ejemplo, ¿sabe lo que se dice? Que en la iglesia no se debe de predicar más de 20 minutos, ya 30 minutos como máximo, porque la gente se aburre. Yo difiero totalmente de ese pensamiento que se ha metido dentro de la iglesia, donde hemos sacado a Cristo de su trono y lo hemos puesto a usted. Donde el culto, donde la predicación, donde la alabanza, donde la escenografía tiene que girar en torno a qué le gusta a usted. Hay iglesias, por favor, yo no estoy exagerando, no me gusta el sensacionalismo barato. Pero hay lugares donde, por ejemplo, a la gente se le hace encuesta. ¿Sabe qué les preguntan en las encuestas de los domingos? ¿Qué tal le pareció el mensaje? ¿Cómo se sintió? ¿Le gustaron las alabanzas? Y luego al final dice: ¿qué observaciones usted hace? ¿Qué recomendaciones usted hace? Y entonces, luego del culto, hay toda una logística, hay gente que se encarga de analizar la encuesta. Y entonces dice ahí: bueno, a mí me pareció que ese pastor ya no debería de predicar porque mucho ofende. Si las observaciones de esa naturaleza llegan a 20, 30 o 50, entonces dicen: uy, hay que cambiar. Este pastor no puede seguir predicando. En la alabanza dice: sí, la alabanza estuvo bonito, pero no me gustó cómo se visten los que tocan. Deberían salir con otro style. Su vestimenta es muy antigua.
Las siervas parecen monjas. Deberían, ¿no?, mostrar un poquito más. Uy, ay, ya, hay que cambiarle la vestimenta. ¿Me entiende? Otra observación. Ay, yo creo que los chicos que tocan deberían peinarse con imán. Deberían darle ese toque mucho más moderno. Y los chicos deberían, no sé, de repente, si se ponen un tatuaje en el cachete, se verían más divinos. Hay iglesias que se mueven en base a encuestas que se hacen todos los domingos en la congregación. Y en base a eso van articulando el servicio del próximo domingo. Eso está ocurriendo ahora. Y por eso, con esa mentalidad, con ese modernismo que se ha metido dentro de la iglesia, hermano, Casa de Dios pues será una iglesia anticuada, será una iglesia legalista, será, hermano, cualquier cosa. No nos ajustamos al pensamiento postmoderno de ellos. Pero es algo que no nos quita el sueño, no es algo que nos preocupe. Nuestra única preocupación es besar los pies del Rey. Nuestra única preocupación es que Él se mueva aquí. Nuestra única preocupación, hermano, es que nuestro nombre sea conocido allá arriba. Nuestra única ambición es que el Espíritu Santo se mueva aquí, que hayan vidas transformadas de verdad. Esa es nuestra obsesión. Ese es nuestro anhelo, esa es nuestra aspiración. ¿Qué es la casa de Dios? Un lugar donde usted recibe instrucción divina. ¿Sabe qué significa eso? Un lugar donde a mí me enseñan la palabra. Pero hay muchas iglesias donde no te enseñan la palabra, hermano. Te enseñan otra cosa, te enseñan la confesión positiva. Te enseñan, por ahí te cogen 2 o 3 versículos bíblicos, pero todo gira en hay que motivarte, una charla motivacional. Por eso ya no digas pastor, porque cuando la gente diga pastor, ya la gente se preocupa, dicen, este va a hablar de la Biblia. Ahora el coach. Y ahora en las iglesias dicen, ahora sí hemos llegado a la parte que todos esperaban. Ahora sí invitamos fuerte los aplausos porque viene el coach internacional, Damián, con nosotros. Y entonces él viene y te toca las emociones, ¿no? ¡Qué lindos los veo! Un fuerte aplauso por la hermanita de allá, qué linda que ha venido en minifalda la hermana. ¿Usted por qué lo veo triste? Usted es hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores, mi hijo, alegre, una sonrisita, a ver. Y al otro, ya le tocaron las emociones. Y te hablan cualquier cosa, descubre el campeón que hay en ti, que las puertas de las naciones se van a abrir porque tú eres el hijo amado de Dios y hermano, y todo gira en ti, en ti, en ti, en ti. Te inflaron la pechuga con la charla motivacional y te vas bien contento. La casa de Dios es un lugar donde se tiene que disertar su palabra, se tiene que enseñar su palabra. Si usted va a una iglesia donde no le hablan de la Biblia, preocúpese. O si cogen la Biblia pero te enseñan cualquier cosa y no te enseñan lo que la Biblia dice, preocúpate. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios la única que va a cambiar tu vida, la que va a transformar tu corazón, no hay otra cosa. Es lo único, hermano. Un pastor responsable, un pastor que está preocupado por usted, no está preocupado en ofrecerte tu cajita china al final del culto, tu cafecito, tu galletita, tu sanguchito de chicharrón. No, está preocupado por darte la palabra, embotarte de la palabra, darte palabra, que comas la palabra, que comas la palabra. Porque cuando usted come la palabra, esa palabra se va instaurando, se va estableciendo en ti. Y esa palabra llega el momento en que empieza a transformar tu vida desde adentro hacia afuera. ¿Cuántas veces en esta iglesia? Hermano, yo no he tenido que hacer más nada. Pero a mi casa han llegado hermanos, han llegado hermanas diciéndome y diciéndole a mi esposa, hermanos, yo no sé, pero yo estoy haciendo esto y lo estoy haciendo mal. Van y confiesan sus pecados. Van y deciden, yo quiero mejorar. ¿Y por qué lo hicieron? Porque el pastor es brujo, adivino, la pastora es medium.
Porque les damos la palabra y le damos la palabra y le damos la palabra y regamos esa palabra y regamos esa palabra y que es como una semillita. Y de pronto empieza, hermano, allí a germinar, a crecer y empieza a dar frutos. ¿Cuáles son los frutos? Cambio de vida. Santificación a través del Espíritu Santo. Y para eso es la casa de Dios, para eso es la iglesia, hermano. La casa de Dios es el lugar donde usted es perfeccionado para irse al cielo. La casa de Dios es el lugar donde las almas se convierten. La casa de Dios es el lugar de donde debería salir una luz que alumbre al perdido, al que anda en oscuridad. Amén. Quiero que vayamos a Jeremías capítulo 7. Gloria a Dios. Jeremías capítulo 7. Vamos a brincar. No me gusta mucho esa palabra, eso de brincar. Pero vamos a brincar entre algunos versículos para que podamos ver. Jeremías capítulo 7, leamos primero el versículo 3 y 4. Dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabra de mentira diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Repito. No fiéis en palabras de mentira diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. ¿Qué significa eso? Que no todo lugar que se diga que es templo, que es templo, que es templo, que esto es una iglesia, esto es una iglesia. No todo lugar, por muy bonito que sea el cartel que pongan, no todo lugar que se jacta de ser un templo, de ser una iglesia lo es. Versículo 8. He aquí vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan. Hasta el 11 vamos a leer. Hurtando, matando, adulterando, jurando en falso e incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre y diréis: librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí también que yo lo veo. ¿Dice qué? Dice Jehová. Versículo 18. Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo, para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira. Pregunto, porque tú sí estás fuerte. Pregunto, ¿está duro esto o no? Pero yo ahora le voy a decir algo. Y no es que yo esté preocupado por lo que la gente diga de mí. Yo le digo, a mí eso me tiene sin cuidado. Pero sí voy a decir esto pensando en la gente que nos ve allí, por ejemplo. Sí voy a decir esto pensando en ustedes. A veces uno tiene que decir cosas fuertes, pero no son de uno. Es la Biblia. Acabamos de leer versículos de la Escritura. A veces la gente dice: qué duro que es ese pastor, qué duro que es ese pastor. Yo no soy el duro. Lo que yo leo es duro. Y lo que yo leo es la Biblia. Lo que pasa es que en este tiempo de tanto engreimiento y de tanto humanismo, alguien tiene que poner el dedo sobre la llaga. Y no digo que sea yo, ay, el mártir. No, hay mucha gente, gloria a Dios, que se está levantando para advertirle al pueblo. Hay mucha gente que está cumpliendo su rol como atalayas, advirtiéndole a la iglesia. Y si el Señor nos está permitiendo salir hoy a las redes, nada ha cambiado. Nosotros seguimos predicando lo que siempre hemos predicado aquí. No por el hecho de que estamos en las redes, entonces yo voy a salir con mi paz y amor. Amados del Señor, preciosos. No podemos cambiar el mensaje por caerle bien a la gente. Si Dios nos tiene en las redes ahora, con mayor responsabilidad vamos a decirle al pueblo: tengan cuidado, porque hay una iglesia mundana, hay una iglesia perversa, hay un templo que se dice ser el templo de Dios, pero no lo es cueva de ladrones. Y la palabra de Dios nos está hablando claramente aquí.
Dice, tengan cuidado, dicen ser templo, y todavía me invocan en ese lugar. Y todavía levantan las manos al cielo en ese lugar. Por eso yo hoy día te decía, hermano, y ayer también yo lo decía, qué miserable puede ser para nosotros el hecho de que pensemos que nos estamos yendo para el cielo, que pensemos que estamos agradando a Dios y no lo estamos haciendo. ¿Por qué muchos de ustedes, por ejemplo, aquí tenemos gente que se viene desde Pucusana, se han venido? Pasaje cuesta. Un sol no es cualquier cosa. Un sol te sirve al menos para 3 panes. Un sol te sirve para algo. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿qué sentido tendría? Gastas tu tiempo, gastas tu dinero para venirte a este lugar para que yo te dé cebo de culebra. Qué miserable sería yo, ¿no? Qué miserable tú que viniste aquí y pensaste, haciendo todo el esfuerzo, que todo esto te fue de bendición. Cuando yo vengo, toco tus emociones, te doy cebo de culebra y tú y yo nos estamos yendo para el infierno. ¿Qué sentido tendría? Nosotros cuando vamos a comer a un chifa y pedimos por ahí un plato, nos quejamos, oiga mozo, venga para acá. Yo le he pedido lomo de pollo y usted me ha traído aquí un lomo acá de pura papa y cebolla. Porque Perú es el único lugar donde usted puede comerse un lomo de pollo. ¿No? Pero reclamamos, ¿no? Pura papa y cebolla es esto. Pero cuando vamos a una iglesia y donde nos dan gato por liebre, donde nos venden cebo de culebra, salimos bien contentos y todavía te preguntan, ¿y qué tal? ¿Cómo estás? Bendecido, prosperado y en victoria. No, señores. No. Hay que tener mucho cuidado, hermano. ¿Qué es un lugar al cual nosotros le podemos llamar cueva de ladrones? A ver, vamos a meternos un poco en la criminalística. Una banda sale a robar, a cometer un asalto. En el camino se desata una persecución, entonces 2 se fueron por aquí, 1 se fue por allá y 3 se fueron por otro lado. ¿Dónde se reunirán? ¿Dónde se reunirán? En su cueva, en su guarida, en su hueco. De pronto en los barracones más profundos del Callao se encuentran ahí a la medianoche. ¿Para qué crees que se reunirán? ¿Ah? Para jactarse de sus fechorías. Para jactarse de su fechoría. Oye, sí, no, y cuando yo le apunté y por acá y tú te corriste, yo te vi que te corriste, ja, 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 ja. Oye, casi me chapa el policía y se cayó, ¿no? Sí, ja, 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 ja. En la cueva de ladrones, los malhechores se jactan, se ufanan de todas sus fechorías. Qué triste es cuando uno ve iglesias donde se reúne gente solo para jactarse de su mala vida, de su mal proceder. Qué triste es cuando la gente se reúne en iglesias, en lugares donde los apapachan y los consienten, para solamente jactarse de todo el daño que vienen haciendo en otros lugares. Pero eso es una realidad. Eso se da, hermano. Ahora, escúchame una cosa. Y esto lo quiero decir con mucho cuidado. Si al inicio dijimos que nosotros somos la iglesia de Dios, y que cuando la Biblia habla de la iglesia de Dios, no está hablando de una estructura física. Ojo lo que yo le voy a decir. Le pregunto, si 3 o 4 cristianos se reúnen, ¿serán iglesia? ¿Sí o no? Sí. Qué lastimoso es cuando se reúnen 3 o 4 cristianos para hablar mal de un pastor. Qué lastimoso es cuando se reúnen 3 o 4 cristianos para burlarse de otros cristianos. Qué lamentable es cuando nos reunimos como cristianos solamente para dar rienda suelta a nuestra lengua viperina, hablando, criticando, murmurando, calumniando, chismeando. ¿Puedes creer una iglesia que en lugar de bendecir maldice? Pero quizás no hemos entendido lo que somos delante de Dios. Y como no hemos entendido eso, por eso es que no damos frutos de lo que significa darle gloria a Dios.
¿Está fuerte o no? Entonces, ¿qué es una cueva de ladrones? Un lugar donde se reúnen los delincuentes para mofarse. Pero también la cueva de ladrones es el lugar donde se planifican las siguientes fechorías. Y hay gente, hermano, que ha hecho del evangelio un pretexto. Y lejos de reunirse para hablar de Dios, para consagrarse, para humillarse, solamente se reúnen para hablar mal, cómo van a hacer el siguiente daño, cómo van a perjudicar, y qué te parece si hacemos esto, y qué te parece si hacemos lo de acá. Yo te decía en estos días, hay un espíritu de competitividad que es bueno cuando la gente no desarrolla ese espíritu y eso los lleva a emprendimiento, los lleva a esforzarse y con el tiempo salir adelante. Pero lamentablemente dentro de la iglesia se ha apoderado un espíritu de competitividad, pero es malo, hermano. Esa competitividad nos está llevando a la contienda. Ay, ¿qué hizo el de allá? ¿Qué hizo el de allá? Ay, ha hecho esto. Ay, entonces nosotros tenemos que hacer esto. Y entonces ya no se reúnen para adorar a Dios. Se reúnen para planificar algo que no va de acuerdo al corazón de Dios. Cueva de ladrones. Porque los ladrones son los que se reúnen para ver cómo van a hacer daño. Para ver cuál va a ser su siguiente golpe. Pero nota algo, y esto a mí me llamó poderosamente la atención. Yo te pregunto, ¿en una cueva de ladrones habrá espacio para algún principio de moralidad? Hice una pregunta. ¿En una cueva de ladrones habrá espacio para algún principio de moralidad? No. Porque todos son gente delincuentes, criminales. Ellos, ¿qué te van a hablar de verdad? ¿Qué te van a hablar de justicia? Entonces yo te pregunto, una cueva de ladrones, cuando el Señor está diciendo, habéis convertido mi casa en cueva de ladrones, ¿no será un lugar donde no exhortamos? ¿No será un lugar donde permitimos que la gente viva desordenadamente y no les enseñamos la moralidad, la verdad de Dios? ¿No será eso acaso? Es algo tan sencillo, tan elemental, hermano, poder razonar en eso. Por eso es que yo le digo a usted, hermano, en este tiempo, si usted va a una iglesia donde no le corrigen, donde no le amonestan, donde no importa qué cosa usted haga, todo está bien, un lugar donde a usted no se le discipline, usted no está en una iglesia. Es muy probable que usted esté en una cueva Porque en la verdadera iglesia, hermano, lo dijimos ahora, nos enseñan la palabra de Dios. Nos enseñan principios bíblicos. Nos enseñan orden. Gloria a Dios. Amén. Entonces, esto está fuerte. Y entonces, en una cueva de ladrones, si en la casa de Dios, a través de nuestra conducta, mira, y esto nosotros lo decíamos en el mensaje, la importancia de la iglesia local. Nuestra responsabilidad es que a través de nuestro testimonio y de todo lo que nosotros hagamos, el nombre de Cristo sea glorificado, la iglesia universal sea glorificada, sea exaltada. Que la gente diga, oye, mira qué bonitos los cristianos, mira qué bonito se conducen los matrimonios cristianos, mira qué alto entendimiento de la moral de esa gente, mira qué ordenados que son. Mira, a esos, cuando te digan una cosa, hazles caso porque ellos no mienten, ellos dicen la verdad y todo eso trae gloria a Dios. Pero yo te pregunto, ¿en una cueva de ladrones podrá ser exaltado Cristo? Es exaltado el diablo. Porque cuando salen las noticias, no, banda criminal, asaltan el banco tal, mataron a un vigilante, mataron a 2 policías, hirieron gravemente a uno de los cajeros. Todas esas noticias y todo, hermano, ese estupor y toda esa ola de comentarios que genera una actividad criminal, lo único que hacen es exaltar al crimen, exaltar al diablo y sus obras. Y cuando en una iglesia, por consentir el pecado, por no predicar la disciplina, por no ser una iglesia bíblica y todo, ¿sabes qué estamos haciendo? Que el nombre de Cristo sea vituperado, porque yo ya lo dije, toda la gente nos mete en un solo costal. Así son los cristianos, así son los evangélicos, si así son los hermanitos, ¿cómo será el pastor? Yo le dije ahora
que yo le iba a leer algunos versículos y quisiera que los leamos todos juntos, que son versículos que nos hablan acerca de la conducta nuestra dentro de la casa de Dios, la conducta nuestra como cristiano. Y yo les dije que no iba a procurar no hacer mayor comentario, procurar hacer el mínimo comentario al respecto, porque los versículos a leer a continuación son muy claros. Y quizás algunos, sobre todo los del Evangelio humanista, se van a escandalizar de lo que hoy día vamos a leer. Pero les recuerdo, vamos a leer la Biblia. Por ejemplo, Efesios capítulo 5, versículos 5 y 6. Vamos a ver qué dice. Para aquellos que dicen, el pastor qué malo, qué despiadado, ay, el pastor le falta amor. Bueno, vamos a remitirnos a lo que la Escritura dice. Dice así: porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Sabe qué significa esto? Que usted puede estar en la casa de Dios, usted puede estar en el templo, pero usted puede ser un hijo de desobediencia porque usted desobedece la palabra de Dios. Y por lo tanto, ¿qué dice la Escritura? Que lo que queda para usted es la ira de Dios, no el apapacho de Dios. Continúo. Primera de Corintios capítulo 6, versículos 9 y 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No es raíz, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Primera de Corintios 5:11. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro, idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aún comáis. Le está hablando a la iglesia. Y dentro del pueblo de Dios está trazando una línea de separación, una línea divisoria. Y nos está diciendo a nosotros que aún dentro del templo podemos tener gente que es cristiana y gente que no es cristiana. ¿Y sabes qué nos dice? No os juntéis con aquel que llamándose hermano, que se dice ser hermano, pero sin embargo mira todo lo que es: avaro, idólatra, maldiciente, gente que solo se dedica a hablar mal de otros. ¿Y qué te dice? Invítalo al chifa, llévatelo a la pollería, engríelo, quiérelo, ámalo, amor, 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 amor. ¿Qué dice? No te juntes con ese. No os juntéis. Pero sin embargo, predicar esto, mira, es que es increíble. Yo te estoy leyendo la Biblia, no te estoy diciendo yo lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo opino. Te estoy diciendo lo que la Biblia dice. Pero sin embargo, tú te gusta hacerle caso al diablo. No, es que eso es falta de amor. Amor, amor. Y en el nombre del amor no te importa abrazarte con el mismo diablo. ¿De dónde sacaron ese concepto de amor? Alejado del orden, alejado de la pureza, alejado de la santidad. ¿De dónde sacaron ese concepto de amor? Es antibíblico, es perverso. Es distorsionar la naturaleza de Dios, que es juicio. Les dije hace poco, el mensaje, el humanismo. Jesucristo fue a la cruz del Calvario para satisfacer la ira, la justicia del Padre, porque el Padre fue el que dio la ley. Y si el Padre, pudiendo cambiar la ley, pudiendo hacer algo para que el Hijo no vaya a la cruz, ¿quién te crees tú para ser más bueno que Dios? Si la Biblia dice, con el tal fulano no te juntes, apártate, usted se tiene que apartar, o usted quiere ser más bueno que Dios. Si el Señor mandó al Hijo a la cruz, porque representaba el pecado, la desobediencia de la humanidad, ¿quién eres tú
para decir, no, es que pobrecito, el hermanito, es que nadie lo quiere, es que todos lo hacen leña, pobrecito, y a mí me da pena porque yo le miro con sus ojitos, parece ese gatito que salió así, y a mí me da pena, pues, porque yo amo, porque el amor de Dios está en mí. Abrázate con el diablo y vete al infierno con ese. Pero mi palabra dice, mi Biblia dice, ni siquiera te juntes, ni siquiera comas con ese. Pero por ese mal entendimiento del amor es que tenemos iglesias. El Señor Jesucristo dijo, habéis convertido mi casa en cueva de ladrones, donde todo el mundo entra, nadie exhorta, nadie llama a las cosas por su nombre y la gente allá afuera piensa que todos somos iguales. No, señores. No, señores, no todos somos iguales. Hay lugares donde sí estamos preocupados por la verdad, por la integridad, por el testimonio de la gente. Hay iglesias donde sí confrontamos el pecado. Hay iglesias que sí tenemos la sana aspiración, la cristiana aspiración, de que el Espíritu Santo se mueva, toque vidas, toque corazones y salve al perdido. Esto es tremendo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, están dentro de la iglesia. Tendrán apariencia de piedad, pero no, niegan la eficacia de esta. Es tu problema. Yo te digo, mira, como yo les digo muchas veces, mi responsabilidad llega hasta aquí. Si tú quieres ser más bueno que Dios, si quieres andarte abrazando con todo el mundo, y ya es tu problema. Pero no digas, el pastor no me enseñó. Pero no digas, ¿dónde estaba ese versículo que yo nunca lo leí? No digas eso. Ya lo que te pase y lo que venga a ti es tu problema. Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 20. Escucha lo que dice. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Ay, el pastor, ¿por qué reprende delante de todos? Mi dignidad, mi autoestima. Bueno, es que de repente a usted ya se le dijo lo mismo varias veces y de varias formas y no ha entendido y no ha comprendido. Entonces, bíblicamente hay que hacer lo que la Biblia dice. Repréndelo delante de todos para que los demás teman. Para que los demás digan, ay, chispas, la cosa no es tan fácil en esta iglesia. No es que hago lo que me da la gana, hago lo que me da la gana y nadie me dice nada. O sea, en cualquier momento me va a caer el guante. Ay, no, mejor me enderezo. Pero cuando a la gente uno los reprende públicamente, ¿qué dicen? Se pasó el pastor, le faltó el amor. No, la gente nunca, cuando tú reprendes a la gente públicamente, la gente nunca dice, el pastor me dijo 2 veces, me dijo 3 veces. El pastor conversó conmigo. No, la gente no te va a decir eso. Porque el arma hoy día de los desobedientes, de los desordenados, es la victimización. Ponen su carita como gatito, ponen así las manitos. Y entonces ya toda la gente llora con ellos, los apapachan. Y los pastores, los líderes, terminamos siendo los malos. Pero perdóneme, hermano, al menos aquí en esta iglesia, usted no tiene un pastor que sufre sin menospreciar a la gente que tiene esos problemas. Quiero que me entienda, por favor. Pero usted aquí en esta iglesia no tiene un pastor que sufre de esquizofrenia, que lo traen del hospital psiquiátrico amarrado ahí con cadenas y que a la hora de predicar lo sueltan para que se trepe aquí y destrozarlos y maltratarlos. Eso no ocurre aquí. Con el respeto, por favor, de la gente que tiene problemas psicológicos. Lo digo con dolor, porque es doloroso ver a personas con ese tipo de problemas. Pero usted tiene que entender que yo no uso antidepresivos, yo no tomo Valium ni nada de esas cosas. Que la palabra por sí sola suena fuerte. Por eso yo le dije, yo procuro hacer pocos comentarios leyendo estos versículos, porque es tan contundente, es tan fuerte que no necesita mayor ayuda. Seguimos. Romanos capítulo 16, versículo 17-18. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan a los corazones de los ingenuos. ¿Qué significa esto? Voy así de refilón, como se dice. Lo primero que me llama a mí aquí la atención dice que os fijéis en los que causan divisiones. Este no es un trabajo que solo le corresponde al pastor. Usted tiene que estar atento.
Cuidar a la iglesia es un trabajo de todos. Usted tiene que estar atento. Trabajo de todos. En la iglesia se escuchan dos voces y cada voz en un nivel diferente. Hay gente que se atreve a hablar delante del pastor y que el pastor lo escuche y no tienen miedo. Pero hay otros que por algún motivo siempre hablan cuando el pastor no está o siempre hablan bajo para que el pastor no escuche. Pero tú sí escuchas. Y en ese nivel tú tienes que estar atento. Cuando tú escuches a alguien que está enseñando algo diferente a lo que el pastor enseña, tú tienes que avisar. Por eso dice, hay que fijarse. Hay que fijarse. Dice, causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. En este tiempo que nosotros estamos viviendo, cuánto loco, perdón por la palabra, cuánto loco se está levantando para irse en contra de la doctrina cristiana que se ha predicado a lo largo de más de 2000 años. Y que hoy aparecen, ¡oh! Descubrieron la pólvora y nos vienen a enseñar cada disparate y se nos infiltran dentro de las iglesias y empiezan a mandarte mensajitos por el WhatsApp. Varoncito, varoncita, reina, bella, preciosa, mira este video, escucha este audio, es de un pastor, pero escúchalo pues ya, escúchalo. Prométeme lo que lo vas a escuchar, ¿ya? Sí, ya. Yo te llamo en media horita para preguntarte a ver qué opinas. Y son mensajes, hermano, doctrinas de demonios. Y ahí están. ¿Y la Biblia qué dice? Ubícalos, señálalos, porque son piedra de tropiezo. Están trayendo una doctrina extraña. Déjate de andar creyendo en esos locos que han aparecido ahora para decirnos que lo que se enseñó durante 2000 años no sirve. Santo Dios. Pero hay un montón. ¿Y qué dice la Escritura? Invítalos al chifa, a ver de nuevo. Dice así, a ver, sígalo leyendo. Ámalos, quiérelos. Habla con ellos en el WhatsApp hasta las 3 de la mañana. Asúntales. ¿Qué dice? ¿Puede leerlo, por favor? ¿Cuál es nuestra actitud frente a ese asunto? Quiero un valiente que lo lea. Bueno, si no hay valientes, tendré que leerlo yo. Habrá una valiente, porque parece que a los hombres les quedó grande. Habrá una valiente que lo lee con voz fuerte. Si no hay una valiente, tendré que leerlo yo. Amén, gloria a Dios, sierva. Fuerte, léalo. Gracias, Ángela. La sentencia es clara. Dice que os apartéis de ellos. ¿Eso es falta de amor? Recomendarle a usted, hermano, usted ya no se tiene que juntar con esta persona porque ya se salió de la doctrina. Está predicando otras cosas. ¿Es falta de amor? ¿O es bíblico? Listo, lo dejo allí. Tito capítulo 3, versículos 10 y 11. Santo Dios te está. ¡Ay, santo! Por favor, piénselo bien, por favor, antes de leerlo ya, piénselo. ¿Lo leo o no lo leo? Piénselo ya. Porque van a decir, este pastor, ¿de dónde ha sacado esa Biblia? Seguro que él la ha escrito. Seguro, porque hermano, santo de ahora, la gente para encubrir su pecado es capaz de inventar cualquier cosa. Tito capítulo 3, versículos 10 y 11. ¿Lo tienen? ¿Listo? Los seguidores del apóstol del amor, los seguidores de la iglesia amorosa, de la iglesia humanista, por favor no lean este versículo, no lo lean, no van a poder dormir esta noche. Los que sí están preocupados por irse al cielo, léanlo con toda libertad. Dice así: al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado para su propio juicio. ¿Qué dice? Engríelo, ámalo, abrázalo y llora con él, pobrecito. Nadie te quiere, pero yo sí te quiero, mamo. ¿Qué quiere comer mi papi? ¿Quieres ir al Rey del Sabor, al Oriente? ¿Quieres ir al Rústica? Yo te pago. Deséchalo. ¿Sabe lo que es desechar? ¿Sabe alguno lo que es desechar? Botar, tirar.
El concepto, el espíritu de la palabra deséchalo, bótalo, es basura. Es fuerte. Lea, váyase al diccionario bíblico a ver qué significa deséchalo. Porque esa gente, ¿qué cosa es lo que dice? Sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado para su propio juicio. Hermano, hay gente que ya decidió su rumbo. Hay gente que jamás se va a sujetar, jamás va a obedecer. Hay gente que ya decidió su rumbo, han decidido ser condenados, no quieren agradar a Dios y mientras más tiempo pasa, más se endurecen. Hay una gran diferencia entre la persona que se equivoca, hermano. Yo he tenido que llorar, literalmente llorar con gente que se ha equivocado. Conozco testimonios dolorosos de gente que se equivocó. Y el proceso de volver a Dios ha sido tan duro. Pero se arrepintieron, se humillaron. Y hoy le están sirviendo a Dios. Pero en el mismo nivel conozco testimonios de gente que no les importa humillarse, no les importa pedir perdón y en el nombre de Dios van de una y otra, de mal en peor, dañando, hiriendo, ofendiendo, lastimando la obra de Cristo. Y la Biblia me dice a mí, se han pervertido, ya eligieron su destino, ellos han decidido ser condenados. Mira lo que dice la Escritura. Dicen, ay, no, es que seguro que estaba predestinado para el juicio. No, dice, el tal se ha pervertido. Él decidió pervertirse. ¿Cuándo te perviertes? Cuando no quieres entender, cuando no aceptas la amonestación, cuando no aceptas la disciplina. ¿Cuál es el propósito de la disciplina? Que usted sea restaurado. Filipenses 3:17, ya voy a ir terminando. Hermanos, sed imitadores míos y observad a los que andan según el ejemplo que tenéis en nosotros. ¿Qué dice? Observad. Una vez más, una palabra para nosotros. Por eso yo no me canso de decirle a ustedes, por favor, hermano, mire usted, mire por el amor de Dios. ¿Quiénes son los que oran? ¿Quiénes son los que están involucrados en la iglesia? ¿Quiénes son los que no faltan los domingos? Que son capaces de dejar cualquier distracción a un lado por estar aquí en la iglesia. Mírelos. Porque después, cuando tenemos gente irresponsable, no se compromete, no los ves en el culto. Y que cuando el pastor no les da responsabilidad, por ahí te los encuentras. Y como tú eres sano, inocente, dices, hermanito, ¿qué le pasó? Acá, que no entiendo. Ya me voy a jubilar en la iglesia y el pastor nunca me ha dejado dirigir el culto. Porque no me quiere, me odia. ¿Y tú? Ay, pobrecito. No, mira a tu alrededor. Y entonces si tú maduras dirás, bueno, yo a este hermano no lo veo en los ayunos, no lo veo en los cultos. A esta hermana yo no la veo involucrada en la oración. A esta hermana yo no la veo. Ya, si el pastor no lo está considerando es porque no ha dado frutos. Será muy viejo en la iglesia, pero no ha querido dar frutos. ¿Me está oyendo? Por segunda, tercera vez estamos encontrando, observa, fíjate, mira. No te dejes llevar por el corazón, por el sentimentalismo. Pobrecito, pobrecita. No. Tienes que mirar, tienes que fijarte. Amén. Seguimos. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículos 14 y 15. Y si alguno no obedece nuestra enseñanza en esta carta, señalad. Ay, Dios mío, tercera o cuarta creo ya. Señalad al tal y no os asociéis con él para que se avergüence. Por eso yo decía, a veces apartarnos de una persona es un acto de amor. Porque cuando tú te apartas de una persona, quizás Dios tenga misericordia y le ayude a reflexionar a esa persona que está mal, que está actuando mal. Pero cuando nosotros nos queremos dar o hacer el papel de que somos más buenos que Dios, más bien lo estamos mandando al infierno. Porque esa persona piensa que está bien. Recuerden que hace poco yo les dije a ustedes, cuando David pecó, lo que David necesitaba era un Natán que le diga, tú eres ese hombre malvado, tú eres.
Pero tú te imaginas que si Natán hubiera empezado, Davidcito, no te sientes mal por algo que habrás hecho, hijito. A ver, piensa, mi rey. No sé, ¿no? Quizás. No sé, ¿no habrás visto alguna calata por ahí? No, para ayudarlo a reflexionar al rey porque vio desnuda a la mujer desde el balcón. No. Fue de frente, le contó una historia. El otro brincó, ay, qué moralista, qué bueno que era. Ese eres tú. Pero nosotros no, ay, no le voy a decir nada, ay, no. Y por eso es que la gente se va yendo más al infierno, porque no somos capaces de adoptar nuestra posición como gente que sabe diferenciar al que es y al que no es. Creo que una lección fuerte que hemos entendido hoy es que hay gente que es y que no es, y que a los que no son, hasta la vista. ¿Quién dijo baby? Andan viendo películas mundanas, ¿no? No es falta de amor, es obediencia. ¿Y sabes por qué? Porque por no hacer caso tú y estar involucrado con esa gente, las mañas de esa gente se te pega. Y cuando yo a ustedes les digo, hermanos, aléjese de gente que anda desordenada, yo lo hago para cuidar esta iglesia, porque si usted no me obedece y andar desobedientemente con esa gente que te trae otra doctrina, que te trae otras enseñanzas, que andan desordenadamente, que no se sujetan a nadie, que son hijos del llanero solitario o discípulos del llanero solitario, mañana más tarde tú me vas a terminar confundido o confundida, mañana más tarde tú me vas a empezar a enseñar disparates aquí a la gente. Calladito, allí camufladito, por lo bajo. Y cuando reaccionemos, usted ya me dejó veneno aquí. Y eso es lo que queremos evitar. ¿Cómo se evita eso? Con obediencia. Yo les he dicho, lea la Biblia, lea la Biblia, lea la Biblia. Le digo, tenga cuidado con lo que circula en el internet. Usted no sabe. Tiempos de doctrinas de demonio. Yo no tengo miedo que usted sepa más que yo. No me interesa, no es eso. Pero si usted va a pretender saber más que mí, porque anda escuchando a uno y otro que no saben ni lo que hablan ni entienden doctrina de demonio, por el amor de Dios, lea su Biblia, lea su Biblia, lea su Biblia, lea su Biblia, gloria a Dios, hermano. ¿Dónde está lo malo en ese consejo? Voy a terminar esos versículos con el siguiente. Gálatas capítulo 5, versículos del 19 al 21 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Recuerde que esta epístola está siendo dirigida a la iglesia en Galacia. Es una epístola que está dirigida al pueblo cristiano. Increíblemente, este tipo de cosas se dan dentro de la iglesia, por eso tú tienes que estar atento. Amén. Si tú ves a uno que se dice ser cristiano, pero es una persona que anda metido en cualquiera de estas cosas, por ejemplo, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, aléjate de esa gente. Gloria a Dios. La iglesia es santa, amén. Primera de Pedro 1:15 dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Toda vuestra manera de vivir. Ahora está hablando de su iglesia. Primera de Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Qué dice? Que sin santidad, ¿qué dice? Nadie, ¿qué? Nadie verá a Dios. Gloria al Señor. Entonces, por el amor de Dios, entendamos esto. La iglesia tiene que ser santa. La iglesia tiene que ser santa. La palabra de Dios dice: para que sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. Hoy día he procurado alcanzarles varios versículos bíblicos para que usted pueda entender que hay un peligro muy latente, un peligro real, tangible. Y que si nosotros no nos cuidamos nosotros mismos, esta iglesia se puede convertir en una cueva de ladrones. Y el trabajo tiene que ser de todos. Todos ayudemos. Si usted escucha algo, hermano, por allí, que usted escucha a alguien por allí que está hablando cosas que nosotros no enseñamos desde el altar, usted tiene que avisar. Si a usted alguien le manda videitos, WhatsApp o cositas así, que no es lo que nosotros enseñamos aquí, reenvíemelos a mí. Y dígame qué persona es, para que nosotros tomemos las acciones que se deban de hacer.
Y finalmente yo le digo, amparándome en la Escritura y con la autoridad que Dios me da al haberme puesto como pastor de esta iglesia, aléjese de esas personas, bloquéelos, apártese de ellos. Estoy hablando con la Biblia. Apártense, señálenlo, no os juntéis. Es bíblico. Y no tome usted eso como que, ay, al pastor le falta amor. No. Estamos viviendo tiempos peligrosos. Y hay un pueblo que no es pueblo. Y hay una iglesia que no es iglesia. Hay un templo que no es templo de Dios. Nos ponemos en pie para orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que tengas misericordia de nosotros y que nos ayudes, bendito Dios. Y que tu palabra pueda hacer su trabajo, Señor. Dios mío, que esta palabra sea de bendición y nos ayude a reflexionar. A nosotros en primer lugar, si te estamos agradando o no te estamos agradando. Ayúdanos a cuidar tu altar. Ayúdanos a cuidar tu iglesia. Ayúdanos a cuidar tu templo. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga.